Vamos a comenzar en esta mañana estudios relacionados con la mujer cristiana, y he preparado un estudio que posiblemente nos tome un mes o en septiembre mismo lo acabemos, acerca de la mujer cristiana, para hacer un paréntesis de todo lo que hemos visto de Primera de Juan. Toda nuestra carta de San Juan fue doctrina esencialmente, y me imagino que ustedes han aprendido de veras a distinguir el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y para eso fue escrita la primera carta de San Juan. Y nuestros estudios que comienzan en esta mañana se titulan La mujer cristiana. Y vamos a ver en estos estudios las siguientes áreas acerca de ustedes. Vamos a ver que en esta mañana vamos a comenzar con esto, el principal propósito de la mujer, de acuerdo a la Biblia. O sea, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios las creó a ustedes? ¿Cuál es la misión principal de ustedes como mujeres? ¿Cuál es el programa principal que ustedes necesitan formar y estar dentro de este programa que Dios ha diseñado? Porque mientras ustedes como mujeres no entiendan realmente cuál es el propósito, por cuál existo, si yo solamente quiero que sea mamá de los niños y que esté en mi casa, y no entiendan qué es la función de la mujer primordialmente desde la creación, pues nunca van a poder desarrollar ustedes la potencialidad que Dios les ha puesto a ustedes como mujeres. Después vamos a ver el potencial que existe en ustedes como mujeres y las principales responsabilidades que tienen como mujeres dentro de su hogar, en el gobierno que vivimos, en la comunidad, en la iglesia, para que ustedes comiencen a darse cuenta que mientras más cerca estén del propósito del programa de Dios, más podrán ustedes realizarse como mujeres cristianas. Hay mujeres que yo me he encontrado que me han dicho: Armando, estudié la carrera de licenciada o estudié para ser doctora, y se casan a los 23 o 24 años de edad, y entonces se ven inmediatamente ellas frustradas porque toda su vida anhelaron ellas realizarse como mujeres a través de la carrera, a través de la licenciatura, a través del doctorado, y de repente se ven limitadas a estar dentro de una casa con el esposo y con los niños. Entonces dicen: es que yo no nací para esto. Y mientras ellas no comprendan que sí nacieron para eso, van a comenzar a tener problemas muy grandes, porque ellas piensan que se van a realizar como mujeres ejerciendo su carrera o su profesión. Lo cual vamos a ver más adelante en qué casos Dios permite que la mujer se realice en estas circunstancias. Después vamos a ver, ¿verdad?, que la influencia de ustedes en el hogar es tan grande que dice en Proverbios 14:1, si quieren abrir sus Biblias, Proverbios 14:1. Una vez me preguntaron que hasta dónde podía una mujer influir en un hombre, hasta qué grado. Entonces les leí Proverbios 14:1, que nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Hasta qué grado ustedes influyen en un hombre y en el hogar cristiano? Hasta el grado en que ustedes mismas, aun cuando puedan ustedes tener un esposo patán, un esposo que no es digno del cariño de ustedes, un esposo que posiblemente a lo mejor puedan decir muchas veces: me equivoqué al casarme con este hombre. Quiero decirles que si ustedes están dentro del programa y del propósito de Dios, y ustedes hacen la voluntad de Dios al principio, ustedes con sus propias manos pueden cambiar la vida de ese hombre con el cual están casadas, pueden cambiar las circunstancias, y si realmente fue una equivocación grandísima y no es el hombre que tú necesitas o mereces, Dios es lo suficientemente grande y amoroso para no permitir que ustedes sigan con ese hombre, pero Dios en su tiempo lo va a cortar o lo va a convertir. Pero ustedes no pueden jamás tomarse la justicia por sus propias manos. Me refiero a que nada de que me voy a divorciar, porque no está permitido el divorcio. Nada de que le voy a predicar y le voy a decir que no entiende, porque entonces le estás amarrando las manos a Dios, y Dios no puede hacer nada mientras nosotros tomemos el juicio en nuestras manos. Dios quiere que ustedes enmudezcan, que ustedes digan: Señor, confío en que tú vas a cambiar la vida de mi esposo, porque solo Dios puede cambiar las vidas de los hombres, y solo Dios puede hacer buenos a los hombres, y permitir que Dios pueda tomar cartas en el asunto. Entonces van a ver ustedes también en este estudio qué significa ser una mujer sabia y cómo pueden ustedes, como dice Proverbios 24, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, y con el conocimiento se llenarán las cámaras, y de todo bien preciado del hombre llenará su boca. Entonces van a necesitar sabiduría, van a necesitar prudencia y van a necesitar
conocimiento. Otra de las razones que quiero mostrarles a ustedes este estudio es que existe y continúa existiendo el movimiento de liberación femenina en el mundo, donde la mujer está pidiendo los mismos derechos. Quiero mostrarles a ustedes con la Biblia en la mano de que no es verdad de que Dios las haya escogido a ustedes para ser sufridas, ni tampoco para que sean las madres abnegadas, ni para que el esposo las traiga del chongo arrastrándolas por toda la casa, sino que hay un propósito de Dios y no solamente ustedes sufren bajo el esposo, sino que también los hombres, cuando estamos bajo la autoridad de Cristo, también tenemos lo nuestro. Y Dios nos revuelca y nos arrastra el chongo bajo otras circunstancias. Pero tanto el hombre como la mujer, dice en 1 Pedro 5:10, es necesario que padezcamos un poco de tiempo. Y después de esto, Él mismo nos afirme, nos establezca, nos confirme y nos traiga la madurez. Pero es preciso que ustedes comprendan eso, que muchas veces son los esposos los escogidos para que ustedes puedan padecer ese poco de tiempo. Entonces les da esposos cabezones, les da esposos tercos, les da esposos que no se quieren convertir, y muchas veces es lo contrario. Hay mujeres que tienen esposos que son las bellísimas personas y que son líderes espirituales, y ustedes son las cabezonas, ustedes son las tercas, ustedes son las reacias. Entonces siempre hay excepciones, siempre hay diferentes maneras o diferentes perspectivas de analizar la vida. Y vamos a ver también que por las ocupaciones del esposo, ustedes van a tener, pues desde luego, más tiempo con los hijos. Y desde el punto de vista que ustedes tienen más tiempo en el hogar, entonces ustedes van a tener, no que tengan más responsabilidad, porque la semana que entra vamos a tener un campamento allá en Valsequillo, donde voy a hablar y voy a demostrarles con la palabra de Dios, de que si el hijo es rebelde, si el hijo se las truena, si el hijo se emborracha, si el hijo abandona el hogar, siempre el 90% de las veces es culpa del marido. Porque es el marido el que fue llamado a tomar las riendas del hogar. Y cuando el marido no las lleva, gracias a Dios por ustedes. Mujeres que han podido recoger esas riendas y poder haber encaminado a sus hijos, porque Dios va a derramar, no se imaginan, las bendiciones tan grandes sobre sus vidas. Entonces, cuando este es el caso, pues gracias a Dios por estas mujeres, y si ven ustedes que el marido no es el que está llevando esas riendas, y no es el que está, como dicen vulgarmente, tronando el chicote en la casa, sino que es la mujer la que sus chicharrones truenan, entonces vamos a ver que Dios las va a bendecir a ustedes, porque han tomado algo que le correspondía al hombre. Pero ustedes van a tener más oportunidad de guiar a los hijos por los caminos de Dios. Mucho más oportunidad que el propio esposo. Me refiero a un esposo que no ha cumplido con su obligación de ser el sacerdote de su casa. Y después vamos a ver que el propósito de estos estudios es que ustedes van a fortalecer su carácter como mujeres. Van a prepararse para tener un enfrentamiento más fuerte interior espiritual hacia las responsabilidades que les esperan a ustedes, porque el camino que nos queda está lleno de espinas. El camino que nos queda está lleno de trampas, lleno de problemas. La vida no es un dulce. En la vida, dijo Cristo, encontraríamos aflicción. Entonces ustedes necesitan tener un carácter fuerte, una fortaleza interior que las haga sobreponerse a todas las circunstancias, y esto es lo que se llama en el griego la palabra paciencia, la palabra upomone, el espíritu que no se da por vencido. Son esas mujeres que enfrentan tormentas y que están evadiendo escollos y arrecifes, pero siempre agarran otra vez el timón y lo siguen llevando el barco y siguen llevando a los hijos y siguen alentando al marido, y son mujeres que son bendecidas como ustedes no se imaginan por Dios. Hace aproximadamente 5 años conocimos mi esposa y yo algunos matrimonios. Estas muchachas eran muchachas jóvenes, 22, 23 años, un seminario que yo tuve con ellas, con parejas de 18 a 25 años de edad casadas. Encontramos, mi esposa y yo, una estadística increíble en los matrimonios jóvenes, y fue la siguiente. Había muchachas que, por ejemplo, tenían 2 o 3 años de problemas con el marido. Nunca se imaginaron que el matrimonio fuera a lavar los calcetines del esposo y lavar sus camisetas y preparar la comida, porque fueron niñas que fueron traídas siempre en bandeja de plata, a las cuales su mamá, en la mayor parte de las veces, no educó ni les mostró que deberían ser señoritas desde el principio, que deberían de cocinar, que deberían de enfrentarse a la vida, o sea, prepararlas para sufrir. Y encontramos que la mayor parte de las mamás de estas muchachas jóvenes casadas tenían este pensamiento, y nos dijeron después de hablar con ellas. Nos decían, fíjese señor, que nosotros cuando fuimos jóvenes sufrimos mucho. Yo fui muy pobre en mi vida. Y yo no quería que mi hija pasara lo mismo.
Entonces, cuando yo tuve a mi hija, pues no quise ni que levantara su cuarto, no quise que hiciera su comida, sino que le pusimos sirvienta, le pusimos esto, le pusimos aquello, porque queríamos protegerlas de aquello de lo que nosotros carecimos. Esto es una grande equivocación en las madres de familia, porque si ustedes creen que porque ustedes sufrieron o porque vamos a evitarles sufrimientos porque tienen que hacer es irresponsabilidad de nuestros hijos, van a crecer más sanos, quiero decirles que están ustedes preparando y están ustedes criando a niñas berrinchudas que van a divorciarse antes de los primeros 3 años de casadas. Porque cuando una muchacha desde joven no está preparada para enfrentarse y para saber que la vida no es Alicia en el País de las Maravillas, ni la Cenicienta, ni Robin Hood, ni Batman, ni Superman, la niña cuando se casa y se encuentra con que es dificilísimo el hogar y las responsabilidades de su casa y de decorar su casa y levantarse temprano, etcétera, son matrimonios que la mayor parte de las veces fracasan. Porque son muchachas que esperan al marido y siempre están quejándose y quiero que me lleves esto y que me compres este abrigo y que ahora quiero irme a Acapulco y quiero esto y el otro. Entonces el marido dice, ¿sabes qué? Que vete con tu mamacita, porque en estas condiciones yo no quiero seguir soportando. Entonces, pues sí me voy con mi mamá y las mamás todavía, por si fuera poco, sí, mijita, véngase conmigo. Estás casado con un orangután. Y en lugar de que decirles, ¿verdad? Pues me regresa a tu casa y yo te enseñé que el hogar y el matrimonio no era como tú creíste y ahora te fajas, ahora te casaste, ahora te amolaste. Las mamás consentidoras no saben que están destruyendo totalmente la integridad, el carácter y las emociones de sus hijas. Ahora ustedes, me imagino, hermanas, la mayor parte de ustedes tienen hijas. Y si no tienen hijas casadas, tienen hijas que están en edad de casarse. Y ustedes van a contribuir en una forma increíblemente grande para que esas muchachas, cuando se casen, comprendan lo que significa realmente el matrimonio. Y por eso tenemos los matrimonios actualmente en la vida. Vean, los matrimonios son de 18 a 25 años. Se están casando, pero por miles todos los días. Otra vez, los jóvenes están regresando a casarse jóvenes. Y está bien que una muchacha se casa a los 20 años y ya está en edad de casarse. Pero si esa muchacha a los 16 ya está preparada para el matrimonio, que se case, no hay problema. Siempre y cuando sea madura a los 16 años de edad. El problema es de que cómo va a estar madura si tiene la foto del menudo ahí en su cuarto. O si oyen a todos sus grupitos, ¿verdad? Niñas de 13, 14, ¿ustedes creen que van a estar maduras? No, porque ellas están buscando a alguien que se parezca a un muchacho de los que tocan en el menudo para casarse con él. O que se parezca a John Travolta o que se parezca a su artista favorito. Entonces, mientras ellas mantengan esta imagen, no van a entender que lo que Dios quiere es que se casen no con un hombre guapo, no con un hombre rock and rollero, sino con un hombre que ellas puedan descubrir cualidades espirituales en él, que las vayan a hacer felices, un hombre que tenga paciencia, que tenga atenciones con ella, para que no digan después, yo no supe con quién me casé. Para que no te dejes seducir por la belleza física del hombre, o por el dinero porque trae carro convertible tu novio, o porque tus papás les gustó y es el hombre que yo te he buscado, mijita. Pues discúlpame, señora, ¿verdad? Pero usted no se va a casar con él, es su hija la que se va a casar con él. Entonces deje a la hija escoger lo que Dios quiere para ella. Y vamos a ver que vamos a formar hogares buenos. Muy bien. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Y quiero comenzar en primer lugar a analizar algunos propósitos generales. Propósitos generales, tanto para el hombre como para la mujer, por el cual Dios, yo a veces me preguntaba, como se preguntó Mahoma, 375 años después de que Jesucristo murió, Mahoma caminaba y antes de morir escribió, no encuentro aún la justificación de mi existencia, ni del universo. O sea, ¿por qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacer dinero toda mi vida? ¿Trabajar en esa compañía toda mi vida? ¿Amontonar dinero y darme cuenta que cada vez vamos envejeciendo, se nos va la salud, se nos va el tiempo, canas? ¿Cuál fue realmente la razón de la existencia? ¿O somos igual que plantas y animales? Entonces, cuando venimos a la Biblia, cuando venimos a las Sagradas Escrituras, encontramos propósitos generales por los cuales existimos, por los cuales vivimos. Y quiero darles a ustedes algunos propósitos generales, tanto de la razón de nuestra existencia, tanto de los hombres como de las mujeres. Por ejemplo, aquí en Romanos 8, versículo 29, la Biblia nos habla de un propósito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí encontramos una razón, 8:29.
Aquí encontramos una razón por la cual Dios nos ha creado a nosotros. Y dice la Biblia que Dios ha mandado, o sea, Dios hizo una creación, esta es la creación original, que era Adán. Adán tenía una capacidad intelectual del 100%. No había enfermedad, o sea, su cuerpo era perfecto, no tenía cicatrices, ni deterioro, ni tenía que lavarse los dientes, porque no comían ni carne, ni había deterioro ni decadencia de los dientes, ni tenía que tomarse vitaminas, ni nada. Adán era un hombre perfecto. Adán tenía una capacidad, y esta capacidad era de escoger hacia lo bueno o hacia lo malo. Dios lo creó perfecto, pero Dios no lo creó inmutable. O sea, no hizo un robot. Porque Dios pudo haber hecho un robot y le pudo haber dado cuerda y le pudo haber dicho, solamente vas a hacer el bien, y hubiera hecho el bien. Nunca hubiera conocido el mal. Pero la infinita sabiduría de Dios, Él permitió que esa criatura que Él creó originalmente pudiera tener lo que se llama verdaderamente la libertad. Por más que he preguntado en las universidades, y ustedes háganlo también, intenten este experimento, y pregunten a la gente, ¿qué es la libertad? No van a encontrar ustedes una definición de la libertad más que en la Biblia. Porque la libertad no es hacer lo que queremos. O sea, es libertinaje. El hacer lo que a ti te da la gana, como dijo una muchacha en una cruzada. Mira, hermano, yo tengo 5 novios y ahí yo soy libre y me siento como un pájaro y yo hago lo que me da la gana. Y le dije, mira, muchacho, tú no eres libre, eres esclava de tus pasiones. Y cuando tú te cases, quiero decirte que vas a tener un 80% de probabilidades de no ser fiel a tu esposo. Porque esta libertad que tú crees la convertiste en libertinaje. La libertad entonces no es hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que debemos hacer. Cuando el ladrón sale de la cárcel, el juez le dice, señor fulano de tal, es usted libre, se le abren las puertas de la prisión. Pero, le dice el juez, es usted libre no para hacer el mal, porque va a regresar aquí. Es usted libre para obedecer la justicia y someterse a las leyes. Entonces, las libertades que Dios nos ha puesto son las siguientes. Que nosotros somos libres para seguir el camino de la bendición o el camino de la maldición. Entonces, Adán en estas condiciones escogió la libertad y escogió y se dirigió hacia este camino, que es hacia el camino del mal. Dios sabía, o sea, no le tomó por sorpresa el que Adán cayera, porque Dios dice en la Biblia que desde antes de que lo creara, ya había escogido al Cordero antes de la fundación del mundo, inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo en los planes de Dios y existía la cruz en los planes de Dios. ¿Por qué permite Dios esto? Porque el hombre, y escuchen esto, no hubiera podido conocer ni el amor ni el perdón de Dios si no hubiera caído en el pecado. O sea, el pecado es propósito de Dios también. Exactamente. Dios permitió el pecado, porque Dios no creó el pecado, sino que permitió que el hombre conociera lo que Él no quería que conociéramos, porque a través de este conocimiento el hombre puede glorificarle y darle gracias en los siglos venideros por sus abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Jesucristo. Ahí es donde entra la semejanza a Dios a través del pecado. Dios nos hace semejantes a Él. No. En nuestra imagen y semejanza de Dios no se refiere a atributos físicos, porque Dios es espíritu, se refiere a atributos morales e intelectuales. Sí, o sea, el pecado es el que nos hace ser humanas, conscientes. ¿Sí? No, el pecado es el que nos está causando que nos deterioremos, el que está causando que nos desintegremos, el que está causando nuestra destrucción. Sí, es que no me doy a entender, pero sí, entiendo. Es la gracia de Dios manifestada sobre el pecado lo que nos hace que volvamos a recobrar la posición original y el propósito que Dios tenía original, del cual fuéramos hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, un hombre que cae, toda la raza, ¿verdad? Dice la Biblia, toda la raza humana cayó, toda la balanza se inclinó hacia el mal. Entonces, todos nosotros hemos nacido con la tendencia más de hacer el mal que de hacer el bien. Y eso vean en los niños de 1 año de nacidos. En los niños de 1 año de nacidos, ven ustedes que el niño comienza a manifestar interiormente rebeldía. Llega el niño y agarra la chapa esta, la cosita esta del mueble, y dices, no lo agarre. Y llega el niño y lo vuelve a agarrar. Y dices que no lo agarre. Es que dice la Biblia que está ligada a su corazón de los niños que nacen la necedad. Mas la vara lo apartará de él. Entonces al niño que llega y agarra la perilla de la puerta y le dices 3 o 4 veces, ese niño ya te tomó la medida y no te va a obedecer. Y si tú no lo corriges a tiempo y le dices, no agarres esa cosa, y a la segunda vez no le dices, sino que agarra la mano y le das una cachetada, pero bien dada en su manita, o le das una buena nalgada, el niño va a entender que tú no estás jugando. Y que cuando tú dices no agarre, es no agarre.
Pero los mamás, llega el niñito y le apaga la televisión y le mueve los canales. Y niñito, ven para acá. Y papá 5 veces va y lo quita la televisión. Es que las palabras no van a hacer entender a los niños. La Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Solo la nalgada va a poder hacer ese niño apartarse de su necedad. Entonces, si el niño al año de nacido comienza a entender que no juega con el papá, a los 2 años no va a tener problemas. Pero vean, un niño de 2 años de edad es un dictador en una casa. Es un dictador. Agarra y tumba y hace y deshace por aquí y por allá, y los del papá pues no le quieren pegar porque le han enseñado que a lo mejor el niño se va a enojar o que los va a odiar porque le pegan. Estamos desarrollando un monstruo en la casa, peor que ET. Y cuando crees que es el niño, van a ver nada más la clase de persona que va a ser. Y dejen que llegue a los 15 o 16 años de edad y están ustedes criando un cuervo. Saben que los cuervos se caracterizan porque sacan los ojos de sus víctimas. Pues así dice en la Biblia, ahora cría cuervos y te van a sacar los ojos. Y van a encontrar ustedes que esos niños que tú te negaste a disciplinarlos de chiquitos, cuando ellos crezcan, van a ser niños que se van a voltear contra nosotros. Y van a decir, tú papá, y van a estar dispuestos aún a pegar a la misma mamá. Porque yo conozco hijos rebeldes que agarran la puerta, la aventan a la mamá y le avientan todo y no los quiero y me voy, y se van. Y la mamá, que sabe ustedes lo que es el dolor de tener un hijo así, el corazón se les parte a la mitad, pero ustedes saben que están recogiendo una cosecha que ustedes mismas han sembrado. Porque la Biblia dice, lo que sembramos, recogemos. Entonces, Dios anhela una cosa, que ya que tenemos nosotros la inclinación de irnos hacia el mal, si el hombre dice aquí, bueno, es que aquí está una persona del siglo XX, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido con esta inclinación? Dicen los salmos, en pecado he sido concebido y en pecado he nacido. Pero no tiene ninguna culpa de que yo agarre una semilla de calabaza y la semilla esté mala y la calabaza salga chueca. Entonces la calabaza dice, ¿yo qué culpa tengo? Yo no escogí nacer chueca. Muy bien, calabacita, si yo le pudiera hablar, le podría decir esto. No tiene ninguna culpa, pero fíjate que aquí tengo una medicina que te puede enderezar. ¿No quieres enderezarte? No, es que yo no tengo por qué nacer chueca. Pues te vas a morir chueca y cuando seas juzgada y te saquen del plantío, no vas a hacer comida, no porque naciste chueca, sino porque no quisiste tomarte la medicina. Pues no tienes ninguna culpa de haber nacido en pecado. Y está muy bien, le puedes echar la culpa a lo que tú quieras a Dios, pero tu culpa no es de que hayas nacido en pecado, tu culpa es de que no quieres aceptar la medicina y el perdón de Dios. Ahí radica realmente la responsabilidad. Y esta es la condenación, dijo Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, los que se van a ir al infierno, no se van a ir las prostitutas al infierno, ni los borrachos, ni los drogadictos, ni los asesinos. Los que se van a ir al infierno son los que no quisieron creer el don y el perdón que había en la cruz de Cristo. Por eso Cristo dijo, las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Y los pecadores, y el ladrón junto a la cruz no tuvo tiempo ni para bajarse ni para bautizarse. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la salvación no es por las obras, es por la gracia divina, por algo que no merecemos. Entonces, cuando comprendemos esto, que Dios tiene un propósito, el principal propósito de Dios entonces es sacarnos de esta condición en que estamos nosotros y trasladarnos a otra esfera donde el ejemplo de esta esfera es Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, Dios nos saca de la condición del basurero, de la esclavitud donde estamos, y el principal propósito de Dios ahorita es sacarnos en primer lugar de nuestro estado de pecado y comenzar a conformarnos, o sea, comenzar a formar a Cristo dentro de nosotros. A unos pasaron de aquí a los 17 años de edad, otros a los 30, yo me acuerdo que a los 26 años me convertí, otros a los 50. Claro que mientras más años, más difícil es esta conformación a Cristo, porque más trabajo cuesta quitarse los vicios pasados. Entonces, si tuve la oportunidad de convertirte hace 5 años, cuando pasaste esta esfera, pues yo me acuerdo que tenía 26 años de edad, de filosofías, de comunismo, de ateísmo, de escepticismo. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó en limpiarme y cuánto tiempo tardó esa renovación? Tardó como 3 o 4 años. Hasta que dejé de reparar, me pusieron la silla y me dijo, Dios, ya no sigues reparando porque estás peleando contra mí. Amánsate y déjame guiarte como un borreguito para que yo pueda hacer contigo lo que yo quiera. Porque mientras ustedes sean rebeldes y no entiendan que mientras más reparos peguen y más quejas y más problemas le den a Dios, más difícil va a ser que Él forme a Cristo en ustedes. Entonces encontramos el principal propósito. Dios quiere formar a Cristo en nosotros, tanto hombres como mujeres. Vamos a ver otro propósito general en el libro de Apocalipsis.
Aquí encontramos otro propósito general en el libro de Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí encontramos otra razón por la cual nosotros existimos. Dice la Biblia, porque tú creaste todas las cosas. ¿Saben ustedes que uno de los atributos de Dios es que Dios no ha tenido ni principio ni ha tenido final? Cuando, por ejemplo, la organización romana católica nos dice que la Virgen es Madre de Dios, pues están diciendo que ella es una diosa. Están diciendo que ella parió a Dios. Y pues si Dios fue parido por alguien, pues ya no es Dios. O sea, siguiendo una línea de lógica, llegamos a silogismos, ¿verdad?, que no tienen ninguna razón de existir. Entonces, Dios es Dios precisamente porque, como dijo un niño una vez, ¿y quién creó a Dios? Y les van a preguntar a ustedes esta pregunta. Cuando ustedes reciban esta pregunta, ustedes contesten, mira, si hubiera sido creado, no hubiera sido Dios. Porque se llama Dios precisamente porque no ha existido, no tuvo un principio ni tendrá un final. Y la otra cualidad principal de Dios es que Dios es un ser independiente y nosotros somos criaturas dependientes. Él creó todo el mundo a su alrededor y todo lo que Él creó depende de Él. Entonces, si nosotros fuimos creados por Él, nosotros forzosamente no podremos nunca ser independientes. Pero nuestro corazón nos dice interiormente, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando el hombre anhela y busca su independencia, es cuando el hombre agarra un cuchillo y se suicida moralmente. Porque el hombre tiene que reconocer que si hay un creador, nosotros tenemos que decirle, Señor, reconozco que soy tu criatura, he aquí tu siervo, hágase conmigo según tu voluntad. Entonces necesitamos depender de Él, porque Él es el único ser independiente del universo y nosotros forzosamente necesitamos sujetarnos a sus leyes y a sus principios. Entonces, por su voluntad, dice la Biblia, existen y fueron creadas todas las cosas. Vean ustedes ahora Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 13. Efesios 4, 13. Y encontramos otro tercer propósito general por el cual existimos. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vean ustedes lo siguiente. Dios nos dice, la estatura, vamos a poner que son 2 metros de crecimiento espiritual. Él tiene un patrón para que nosotros crezcamos. Entonces, algunos de ustedes ahorita van por acá, miren. Aquí van, creo que llevan como 50 centímetros. Otras van por acá. Otras ya casi están cerquita de la estatura. Pero hay una meta que Dios nos ha puesto. Él es el que la ha establecido. Vuelvo a repetir porque Él es el que ha establecido las normas, las reglas del juego. Entonces, nosotros tenemos que dar esa medida. ¿Y la damos? Escuchen esto, ¿la damos o la damos? O sea, si alguien no quiere crecer y alguien se quiere atracar acá, les va a pasar lo que les pasó a los judíos en el desierto, que se quedaron 40 años, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y nunca pudieron ni alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, o la estatura de la plenitud de Jehová, ni encontrar el reposo de Dios, ni pudieron descansar, ni vivieron realmente como Dios quería que vivieran. Entonces, ¿por qué fue eso que vivieron 40 años? Lo dice ¿Fue un Hebreos. castigo o ¿Fue un castigo? una prueba? Sí, o sea, ellos mismos no quisieron pasar de esa etapa. Haga de cuenta que la primera prueba que usted tiene es de aquí a allá, de aquí a aquí, el primer obstáculo en su vida cristiana, y ese obstáculo es que usted va a caminar y se da un topezazo contra una pared que va a ver invisible que va a ser su esposo. Y entonces, al topezarse, a la vez que le dan así un ponche en las narices, va a decir, pero ¿por qué esto es injusto? Y por aquí, por allá, y usted comienza a alegar contra esa pared. Entonces, mientras usted no reconozca de que usted tiene que sujetarse al marido y ponerse un zipper y orar por él, nunca va a pasar esa prueba. Ahí está, va a estar tope y tope y tope, y se puede quedar usted ahí 6 meses, 1 año, 2 años o 40 años. Los judíos no pudieron salir porque no quisieron, porque murmuraron y murmuraron y murmuraron. Dios los bendecía y seguían quejándose y seguían quejándose y seguían quejándose.
nunca entraron en mi reposo. Corazón de incredulidad les llama el libro de Hebreos. No quisieron nunca creer realmente que Dios era Dios y que les quería bendecir. Entonces fue por eso que los tuvo 40 Por su corazón incrédulo. Entonces, al usted ponerse, vulgarmente dicho, al brinco a su esposo, usted está mostrando incredulidad. Porque Dios le dice en 1 Pedro 3:1, lo vamos a ver la semana que entra, mujeres, están sujetas a vuestros maridos y serán ganados con la conducta. No lo discutas, no lo ataques, no lo insultes. Pues estamos diciéndole a Dios, Dios, yo no creo que sea cierto lo que tú me estás diciendo. O sea, si me estás pidiendo demasiado. Entonces, eso está manifestando en nuestros corazones incredulidad. Posiblemente no le llamamos con la boca mentirosos, pero con nuestras actitudes y acciones le estamos diciendo a Dios, no creo que lo que tú me estás diciendo es lo más correcto y lo más indicado para mi vida. Por eso el justo por la fe vivirá. Y saben ustedes que vivir por la fe significa vivir teniendo como base la palabra de Dios como regla de conducta inefable en nuestras vidas. O sea, soy guiado por la palabra, no soy guiado por las circunstancias. Soy guiado por lo que la Biblia me dice, no por lo que veo ni por lo que siento. A lo mejor mi esposo cada vez está peor, pero yo sigo amarrado a las promesas de Dios. Señor, tú me has prometido y yo seguiré siendo fiel. En lugar de desanimarme, me aliento, me fortalezco. Y entonces Dios, con la paciencia, alcanzarán ustedes las promesas por medio de su fe. Por eso es tan importante, hermanas, que ustedes comprendan que Dios tiene una medida. Y hay hermanas que ahí tienen 4 o 5 años. ¿Saben por qué no han pasado de ahí? Porque siguen de chismosas. Y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable. Y critique a los cristianos. Y todos son hipócritas, y todos son esto, y todos son el otro. Y mientras en el corazón exista de una persona esta actitud, no crecen. Ahí se estancan. Ahí se estancan. Hasta que pidas perdón a Dios y conozcas que no va a haber una iglesia perfecta, que no hay cristianos perfectos, y que comiences a soportar a tus hermanos. En ese instante rebasas esta barrera y mira nomás el brincote que das. Pero mientras más permitamos que el Espíritu Santo nos controle, nos dirija, más grande podemos y más rápido llegaremos a esa estatura que Dios quiere que lleguemos. Entonces aquí está otro propósito de Dios para todos. Mujeres y hombres, hermanas, Dios quiere que crezcan. Dios quiere que crezcamos. Quiere que lleguemos a una estatura. Quiere que no seamos enanos espirituales. Quiere mujeres grandes, llenas del Espíritu espiritualmente, para que alcancen la plenitud y la estatura de Jesucristo. Y ahora vean 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Donde encontramos otro propósito principal por el cual Dios nos ha creado. Otra razón de nuestra existencia como cristianos, desde luego. 1 Corintios 1:9, la Biblia dice, fiel es Dios, por el cual fuimos llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Miren, hermanas, vamos a entender esto para que podamos comprender la voluntad de Dios. Dios nos agarra del mercado de esclavos, de las tinieblas, del mundo de tinieblas donde vivíamos, nos traslada al reino admirable de Jesucristo, nos saca de una esfera y nos coloca en otra esfera, y mientras nosotros estamos en esta esfera, nosotros, al ver lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, esto pertenece a la carne, queremos hacer algo por él. Dice mi abuelita, es que yo no puedo salir de la casa, es mi abuelita, no puedo ni ganar almas, ni hablar, me siento tan inútil. Y le dije, abuelita, el principal propósito por el cual Dios te llamó es para que tú tuvieras ahí en tu casa comunión con Él a través de la oración y de su palabra. La palabra comunión significa comunicarse. O sea, Dios nos ha llamado a que establezcamos una comunicación con Jesucristo su Hijo. Entonces, hay cristianos que trabajan y reparten folletos y van por las calles tocando en esto, van a las cárceles, visitan, regalan dulces, están haciendo obras. Eso está muy bien. Pero es más importante el tiempo que esa persona pasó a solas con Dios en la mañana que todo lo que él ha hecho. ¿Sabían ustedes eso? Es más importante y más precioso a los ojos de Dios el tiempo que le dediquemos en la mañana, en la quietud, en el secreto de la cámara de oración, a solas con Él, que todas las cosas que nosotros sintamos hacer impulsados por la carne para agradarle y para darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios nos ha llamado a la comunión con Jesucristo y les voy a ilustrar esto con el mejor ejemplo que he oído. La vida cristiana se compara con el matrimonio. Entonces, yo me caso con mi esposa y yo la amo tanto que le digo, te quiero comprar un Cadillac y llenarte el closet de pieles y llenarte de joyas.
Y para eso me voy a levantar de las 8 de la mañana a las 10 de la noche a trabajar todo el día. Y entonces llego todos los días a las 10:30 de la noche. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? Y espera, si quiera dar un besito de eso, y digo hasta mañana, pum, y caigo acostado a la cama. Y es todo lo que me ve 15 minutos antes de acostarme, y eso porque llego cansadísimo o porque llego de mal humor. Entonces pasa un mes o 2 meses, y pasan 2 años y 3 años en esta misma actitud, y le compré su carro a mi esposa, nos hemos ido de viajes, le he comprado alhajas y todo. Entonces me dice mi esposa, Armando, quiero decirte algo. Yo no quiero ni las alhajas, no quiero ni los coches, no quiero ni la casa, no quiero ni los viajes, yo te quiero a ti porque me casé contigo. Tenemos 3 años que no nos comunicamos, 3 años que no nos hablamos, 3 años que no sé cuáles son tus frustraciones, tus anhelos, tus ilusiones, tus metas, tus objetivos. No compartes, no me has abierto tu corazón. Cada vez te veo como una tumba. Me parece que me casé con una persona que nunca jamás he llegado a conocer. Entonces voy a entender que el principal propósito del matrimonio no es realmente lo que yo le pueda dar a mi esposa, sino que en la medida que crezcamos juntos, mi esposa y yo, mi corazón esté abierto y mi esposa pueda conocer cada vez más lo que hay dentro de mi vida. Si yo no lo revelo a mi esposa mis secretos y mis anhelos y mis frustraciones, y fíjate que esta persona, y no tenemos tiempo para platicar y para cultivar nuestro amor, no podemos nosotros decir que hemos cumplido el propósito de Dios. Porque el principal propósito de Dios es que Dios quiere que unamos nuestras vidas, no para que yo trabaje y ella trabaje, sino para que los dos nos fundamos en una persona y nos comuniquemos. Cada vez nos entendamos más y podamos revelarnos lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces pueden pasar 4, 5, 10 años y 20 años. Yo sigo a mi esposa agarrándole la mano, le sigo abriendo la portezuela del coche para que se suba, le sigo quitando la silla para que siente en una mesa, sigo teniendo atenciones con ella, le sigo dando regalos cada una vez al mes, le sigo diciendo de vez en cuando te quiero, porque aunque ella sepa que la quiero, necesita oír que yo la quiero, porque necesita el sentimiento de seguridad. Entonces, el matrimonio, la vida cristiana, es lo mismo que la vida con Dios. Es como un jardín que necesitamos cultivar, que necesitamos regar la planta, que necesitamos rodearla de la atmósfera necesaria para que crezca, que necesitamos podarla de vez en cuando. Esto es el matrimonio, esto es la vida cristiana. Y mientras, hermanas, ustedes no comprendan esto, no vamos a poder entender que Dios nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo, a comunicarnos con Él, a tener un tiempo de disciplina de oración, a tener un tiempo con la palabra en las mañanas con Él. Y mientras ustedes no tengan este tiempo con Dios, quiero decirles que sus prioridades están totalmente equivocadas. Están totalmente equivocadas. No me importa que seas presidente de la acción femenil de la iglesia, o que seas presidente de los jóvenes, o que lo más importante es que Dios nos ha llamado a comunicarnos con Él. Cuando comiences y des este paso y le prometas hoy día, Señor, desde mañana, quiero pedirte perdón en primer lugar porque no he tenido esta comunión contigo, pero desde mañana te prometo que quiero comenzar a tener este tiempo contigo. Entonces, dando el primer paso, vas a esperar que Dios te revele la voluntad para el mes que entra y para el año que entra. Pero no esperen ustedes conocer la voluntad de Dios mientras ustedes no hayan dado el primer paso. Y es el tener comunión con Él día a día en el Espíritu y la verdad que el Espíritu de Él nos ha dado. Vamos a despedirnos. Señor, gracias porque cuando tú enviaste tu Espíritu a nuestras vidas, el día que oímos tu palabra y creímos en tu Evangelio de gracia, nos sellaste con tu Espíritu Santo y esta presencia divina dentro de nuestras vidas, de nuestros espíritus, nos muestra la razón por la cual por fin existimos. Oh Señor, comenzamos a comprender poco a poco qué quieres de nosotros. ¿Cuál es la justificación de nuestra existencia, nuestra razón de vivir? ¿Cuántas personas viven en la vida a nuestro alrededor sin razón por la cual vivir, por lo cual se suicidan, por lo cual viven entregados al materialismo, viven entregados a los placeres, porque ellos creen que para eso nacieron y para eso viven? Pero cuando el hombre y la mujer encuentran la razón de su existencia, el propósito por el cual nosotros seguimos respirando, nos damos cuenta que tú tienes un plan para nosotros, que nuestra misión no ha acabado porque seguimos vivos, porque el día que acabe nuestra misión, tú nos llamarás a casa. Señor, mientras estamos aquí de peregrinos en este mundo, danos un conocimiento más claro de que estamos dentro de este programa y de esta voluntad, para que podamos verdaderamente tener ese gozo que tu Espíritu da a las personas que guardan y obedecen tus mandamientos. Bendice a mis hermanas en esta mañana, llévales con esa paz y muéstrales, convénceles con tu Espíritu que necesitan principalmente dedicar un tiempo
a tu Hijo en las mañanas a solas, porque de esta manera conocerán cada vez mejor la voluntad y el propósito que tú tienes para sus vidas. Ahí en esa comunión recibirán las fuerzas, recibirán el poder y la fortaleza que sus espíritus necesitan para vivir una vida tan difícil separados de ti. Gracias, Señor, porque en ti nos fortalecemos y en ti están nuestras fuerzas. En Jesucristo oramos. Amén.